Bueno, por fin después de mucho tiempo vuelvo a hablar sobre narrativa, pero si se preguntan el por qué no he estado subiendo este tipo de contenido en mi canal si ha tenido una buena aceptación, pues esto se debe a cada vez que da un ejemplo de lo que no se debe hacer, no decía en concreto cuáles eran, ya que no suelo recordar con precisión los nombres de cosas que no me gustan, haciendo que pueda dar la impresión de que me está inventando cosas, ya que la única fuente de todo lo que estaba diciendo era un créanme. Es por eso que me demoré en hacer este video, ya que tuve que buscar buenos ejemplos del mal uso en el ecchi, y uff, como me costó. Pero bueno, sin alargar más la introducción y como lo comenté hace poco, el día de hoy voy a hablar sobre un tema muy hablado en la comunidad del anime, el ecchi, ya que muchos piensan que esto es lo peor que le ha pasado a la industria, mientras que otros piensan que esto es otro género más y que no le hace daño a nadie. Y yo personalmente estoy de acuerdo con las dos partes, ya que sí siento que solo es un género más, pero a su vez este le ha hecho mucho daño a esta industria por su mal manejo. Y eso es exactamente lo que voy a hablar el día de hoy, lo mal manejado que está el ecchi en el anime y el manga. Pero bueno, con todo esto dicho, me imagino que algunos se estarán preguntando el por qué no estoy usando el fondo de siempre y por qué estoy usando este tan lindo. Pues Minaya, perdón si pronuncié mal tu nombre, me dejó usar uno de sus dibujos y quería usarlo lo más pronto posible. Pero si quieres saber más de ella y su trabajo, les dejaré en la descripción todas sus redes sociales. Pero en fin, volviendo con el tema principal del video, hay 3 puntos que yo considero que se suelen hacer mal en este género, los cuales serían la historia, las escenas y el erotismo. Empecemos con la historia, la cual en muy resumidas cuentas son muy aburridas. Y a ver, sé que eso suena al típico argumento de alguien que critica a este género, pero esa es la realidad. Porque miren, cuando estaba buscando mangas con este género, la gran mayoría me aburrió de una manera tan exagerada que tuve que dejarlas de leer casi de inmediato. Las historias eran malas, estaban mal construidas y los personajes daban pena ajena de ver. O sea que en este apartado no hay ni un solo punto destacable a nombrar, ya que la historia suele ser lo más genérica posible, mal construida, con unos personajes femeninos que solo sirven para ser sexualizadas y con un protagonista con un carisma al nivel de una piedra. Creo que el mejor ejemplo que se me ocurre de todo lo que estoy diciendo sería el manga. Llevé a casa una sucubo que no puede encontrar trabajo. Pues bien, este manga tiene algunas cosas interesantes, como sería el hecho que demonios y humanos conviven juntos, pero nunca se explora ese concepto en la historia, siendo que esto es algo importante en la trama, como sería el caso de la sucubo de la historia, donde ella no puede conseguir un trabajo por no hacer lo que debería hacer una sucubo. Y yo me pregunto, ¿de qué sirve esa habilidad en una empresa? Porque no sé, llámenme loco, pero a mí me da la sensación de que eso no ayudaría mucho. Y a ver, puede que algunos me digan, ¿de qué te estás quejando? Estás pidiendo demasiado a ese género, ya que es ecchi, y no deberías esperar gran cosa en esa clase de historias. Pero ahí se equivocan, ya que el ecchi no es sinónimo de mala historia, ya que sí hay buenas historias con este género, como por ejemplo sería el caso de Yan Changal no Anjo-san, pues tiene una historia muy entretenida. Los personajes femeninos no solo están para ser sexualizadas, ya que tienen sueños y metas muy interesantes. Lo único que podría decir que es un mento a la historia sería el protagonista, pero en los últimos capítulos ha tenido una evolución muy interesante. Y eso es exactamente lo que yo me refiero. No estoy pidiendo que sea una historia mega profunda que te haga cambiar por completo tu forma de pensar, sino que simplemente sea entretenida de leer. Otra cosa que suelen fallar muchos mangas y animes echis en el apartado de la historia es que dependen demasiado del ecchi en sí, ya que como lo dije, sus historias son muy aburridas y para venderlas dependen demasiado de niños calenturientos. Y sinceramente toda esta situación me molesta, ya que usan esto para vender una historia mala. O sea, si tú sabes que no eres bueno en algo, ¿para qué te vas a dedicar a ello? Oye, ¿tú no eres igual? Ya llevas como 2 años haciendo vídeos, y no has llegado a nada. Incluso gente que empezó mucho después de ti, ya te han superado. Shh, yo soy diferente. ¿En qué estaba? Así como les iba diciendo, te venden una cosa, pero al final del día solo te la pasan poniendo escenas eróticas. Como por ejemplo sería de todo lo que estoy diciendo, sería el manga de las profesoras pedo, donde te venden la historia de unas relaciones prohibidas entre alumnos y maestros. Pero al final del día eso es secundario, ya que el manga solo se la pasa en cada capítulo mostrando momentos subidos de tono. Y esto es exactamente lo que me refiero, ya que si se centraran más en lo que están contando
y dejaran a Ecchi como un agregado, el manga sería más disfrutable, como sería el caso de Dosan con Gal is Mega Cute, ya que a pesar de que en un principio sí usaban muchas escenas subidas de tono, pero de poco a poco la historia ha dejado eso más como un agregado y es usado en muy pocas ocasiones. Y a ver, no habría ningún problema si desde un principio te vendieran que la historia se va a centrar en eso, como sería el caso del manga de las chicas con fetiches raros. Pues esta historia sí da juego a que todo gire en el Ecchi y no pretende ser algo más. Pero bueno, me imagino que algunos me dirán que la historia no les importa mucho y que solo lo ven por el Ecchi y nada más. Pues bien, ese es el segundo problema que les nombré, ya que estas están manejadas del asco. Nuevamente voy a poner de ejemplo al manga de las profesoras pedo, ya que sus escenas Ecchi malo sería un elogio para ellas. O sea, como estas eran manejadas, llegaba a ser demasiado ridículo, tanto así que no podía evitar reír cada vez que las veía. Pues hay un capítulo donde una de las maestras va a visitar a uno de sus alumnos en Navidad y por alguna razón un pastel se cae y la maestra trata de agarrarlo, haciendo que por alguna razón que todavía no comprendo se le salga la parte superior de su traje de Santa que cubría sus pechos. O sea, ven a lo que me refiero y lo peor es que lo que les acabo de resumir era lo más suave que tenía ese capítulo. Puede que yo esté equivocado y que al final esa era la intención del autor desde un principio, pero más bien apostaría que su intención siempre fue que el lector tenga ganas de hacer ejercicio con su mano derecha en repetidas ocasiones. Pero volviendo con el tema, ese es el problema, fuerzan las cosas para que pasen las escenas Ecchi y no se esfuerzan para que estas salgan de una manera natural. Miren, un buen ejemplo del buen manejo de las escenas Echis es Yan Changal no Anjo-san, ya que la historia juega bien con las interacciones que tiene Seto y Anjo-san para que las escenas fluyan de manera natural, ya que desde los primeros capítulos Anjo-san le hacía esa clase de bromas a Seto. Además, siempre lo hacen en el momento más adecuado para que las interacciones no se sientan antinatural. Pero bueno, otra cosa más que es mal manejado en el apartado del manejo de las escenas Echis es algo que ya comenté hace minutos atrás, y esto es la cantidad de veces que es usado, ya que para mantener la atención del público y sigan viendo su historia, en cada capítulo colocan momentos eróticos y a la larga esto llega a ser cansado, ya que al estar poniendo eso constantemente en la historia llega a ser muy repetitivo y vuelve muy predecible la obra. Pues uno ya sabe perfectamente cómo se va a manejar todo el capítulo, porque la estructura es la de siempre. Nuevamente voy a poner de ejemplo al manga de las profesoras pedo, pues en este manga siempre pasa lo mismo. El alumno y su profesora están en un lugar X, pasa algo sin sentido y al final ellos dos se ven involucrados en una situación entre comillas erótica. O sea, ven a lo que me refiero, fácilmente puedo resumir las cosas que pasan en ese manga en una oración. Y ese es el problema, no deja que el público descanse y vea cómo se desenvuelven los personajes en otras circunstancias. A ver, para que ustedes me entiendan lo que estoy hablando, les daré un ejemplo de cómo debe ser manejado. En el manga Sonobisuke do wa Koi wo Suru tiene la primicia de que la historia se enfoca en los cosplays eróticos. O sea, con todo esto dicho, uno ya sabe que te están vendiendo el hecho de que habrá muchos momentos eróticos y sería muy tonto quejarse de ello. Pero a pesar de que fácilmente pudieran hacer eso, ya que la historia da juego a que eso pase, al final no lo hacen, ya que el manga sí te da momentos de descanso y solo te pone las escenas eróticas cuando son necesarios, ya que esto pasa en su gran mayoría cuando están haciendo cosplay y cuando no lo hacen, solo vemos como los personajes interactúan entre sí, haciendo que cada momento sea muy disfrutable de ver. Pero bueno, con todo esto dicho y ya para acabar con este video, me gustaría nombrar el mayor factor que hace que los mangas y animes Ecchi sean malos. Y claro, me refiero al erotismo en sí. ¿Y por qué yo digo esto? Fácil, básicamente es por esto que la historia y los personajes son mal trabajados, ya que al tener esto en tu historia ya no hay la necesidad de tener otros enganches para que lo vean, haciendo que no haya la necesidad de trabajar en historia o personajes, ya que no hay la necesidad de hacerlo, ya que se va a vender de todas formas. Pero que esto sea algo entendible no lo vuelve automáticamente bueno.
Y es que además su erotismo es de muy bajo nivel, ya que se limita en cuadros de cámaras muy vagos, no se juega muy bien con los cuerpos femeninos y se limitan solo a mostrar sus atributos. Creo que el mejor ejemplo que les puedo dar de lo último que acabo de mencionar es el manga de Kanojo o Karishimasu, pues a pesar de que yo pienso que su dibujo es muy bueno, en el apartado del erotismo es todo lo contrario, ya que se nota que el autor no es muy bueno en ese apartado, pero a pesar de ello, él lo usa bastante en su obra. Porque miren, un buen dibujo erótico es del manga Sonobisuke do Wako wo Suru, ya que a pesar de que ella no tiene un cuerpo exuberante, el autor juega bien con sus atributos para que se vea sensual. Ahora con el encuadre de cámara cualquiera es un buen ejemplo, ya que no sé cuál es la necesidad de poner encuadros de cámara entre comillas accidentales. Porque no jodas, ¿de qué sirve poner ese tipo de encuadres accidentales si todo el mundo sabe lo que ha venido a ver? A ver, el mejor ejemplo del buen manejo del ángulo de la cámara es Ganchangal no Anjo-san. Pues en este manga colocan la cámara para que Anjo-san se vea sensual, pero a su vez se vea de manera natural. Como por ejemplo sería esta escena, donde el foco principal está en la cara de Anjo-san, pero gracias a ello está en un ángulo perfecto para que veamos un poco de sus pechos viéndose muy sensual. Y a ver, puede que para algunas personas esto se le pueda hacer difícil y por ello usan ese método para resaltar las escenas ecchi. Pero eso tampoco es excusa, ya que si no sabes hacerlo fácilmente muéstralo y ya está. Como sería el caso de esta escena, donde el autor es consciente de lo que te quiere enseñar y te lo demuestra de una manera directa, ya que sabe que eso es lo que quieres ver. Pero en fin, creo que con todo esto dicho, se darán cuenta que el género ecchi no es malo en sí, sino que este está mal manejado y por eso da esa sensación. Ya que el ecchi, como cualquier otro género, depende de la forma en la cual es manejado para que te salga bien o mal. Pero bueno, ¿estás o no de acuerdo con lo que he dicho el día de hoy? Si es así, por favor, házmelo saber en los comentarios. Pero en fin, sin nada más que decir, yo me despido aquí. Espero verte en el siguiente video.